Hola a todos, bienvenidos a este resumen de mercado de cada lunes aquí en el canal de YouTube de MeTrading y como siempre con IG. Bueno, la semana se presenta apasionante, es una semana a nivel de análisis técnico sobre todo muy interesante. Vamos a verlo ahora en el gráfico de Pro Real Time. Tenemos niveles súper claves y aunque sé que es verdad que no va a ser una semana con mucho movimiento a nivel macro, más allá del dato de inflación que ya es suficientemente importante, pues como digo, si nos fijamos en los gráficos y en nuestro análisis técnico, estamos en un momento clave y es el que quiero echar o ver, ¿no?, con vosotros en los próximos minutos. Ya sabéis que trabajamos con Pro Real Time, que con IG tenéis acceso a Pro Real Time gratuito con un trading activo y que es una plataforma espectacular, fantástica. Además con IG tenéis la seguridad de trabajar con un broker absolutamente regulado, con oficinas en España, atención telefónica y con todo lo que podemos pedir de un buen broker. Os dejo como siempre el enlace aquí debajo para probar también Pro Real Time sin compromiso y el resto de plataformas de IG y en fin, cualquier duda que tengáis me la podéis comentar a mí o a ellos directamente y os van a atender fantásticamente. Enseguida nos vamos a los gráficos de Pro Real Time. Antes quiero ver con vosotros un par de gráficos que me han llamado poderosamente la atención. Comenzando por este, en el que vemos la correlación del SP de 2008 y 2022. El gráfico es desde luego muy sorprendente, me ha llamado poderosamente la atención la gran correlación que hay entre ambos movimientos, ¿no? Y como toda la caída que hemos visto en 2022 ya ocurrió de una forma pues prácticamente o muy similar o prácticamente calcada, ya lo veis, ¿no?, con los bajos, los altos en 2008. Ya veis que en el punto en el que estaríamos ahora, ¿no? Incluso ya veis que este gráfico llega hasta mayo, pero si lo extendemos, vemos que hemos tenido el rebote, junio y julio, y en los niveles que estaríamos ahora, estaríamos, si seguimos esa correlación con 2008, a punto de una gran caída que sería el último impulso a la baja, la última caída con gran volatilidad que vimos en 2008, ¿no? Si tenemos en cuenta esta, evidentemente es una correlación, no tiene por qué cumplirse y estamos simplemente superponiendo un gráfico en dos momentos de la historia, pero si tenemos en cuenta esta correlación y pensamos en lo que ya avisó JP Morgan y otras grandes instituciones, ¿no?, los últimos meses, este último impulso a la baja del SP, que tendría, ¿no?, pues esta similitud con la de 2008, podría llegar a los niveles de los que ya hablamos en su momento aquí en el canal, también en el podcast con Giancarlo, que son esos niveles de 3.200 para el SP, de los que, bueno, ya digo que hemos hablado largo y tendido. ¿Tendría sentido buscar esa zona? Hombre, desde luego que, fijaos, ¿no?, la situación en la que estamos en el SP, estamos en una zona, ahora lo vemos con un poquito más de calma, ¿no?, la situación del SP, pero estamos en una zona en la que hemos visto un retroceso significativo desde mediados de junio, ¿no?, que nos ha llevado a niveles de 4.000, cerca de 4.200, y desde estos niveles estaríamos preparados para un nuevo impulso a la baja que, si vemos, ¿no?, pues o si extendemos, ¿no?, el impulso anterior, nos podría llevar hasta niveles efectivamente en torno al 3.300, 3.200, que serían niveles, bueno, como digo, de los que ya habló JP Morgan como zona muy objetivo, zona muy interesante para hacer compras o para formar carteras a largo plazo. Como digo, esto lo hemos hablado en el canal de YouTube, lo podéis ver en vídeos anteriores y con muchísimo más detalle, ¿no? Así que esa podría ser una hipótesis para el SP durante los próximos meses.
Claro, aquí acertar en el timing es muy complicado, es muy difícil, por tanto no podemos adivinar qué es lo que va a pasar en los próximos meses, ni mucho menos cuándo, ¿no? Exactamente. Pero sí que es verdad que al final lo único que nos queda a los inversores y a los traders es pensar en probabilidades, lo que decimos siempre, y luego lo que nos queda es analizar qué ha hecho el mercado en el pasado en situaciones similares. Y por eso estoy yendo precisamente a estos gráficos. Vamos a ver este otro, que también es un gráfico parecido. En este caso estamos comparando lo que ocurrió en la crisis del 36, toda la caída del S&P en esos momentos, y bueno, como la correlación también es bastante alta con el S&P de 2020 a 2022. Fijaos cómo ya el mínimo que se dio en 1934 coincide en tiempo bastante bien con el mínimo que tuvimos en la pandemia, en febrero-marzo de 2020, y a partir de ahí este gran mercado alcista con retrocesos muy pequeñitos, y cómo ese gran mercado alcista acabó, y además, fijaos, ¿no? Como el momento en el que se toca el techo es prácticamente el mismo, ¿no? Es decir, la duración del mercado alcista es prácticamente la misma, y el momento en el que se toca techo y el precio comienza a darse la vuelta y los máximos comienzan a ser decrecientes es prácticamente el mismo. La correlación es espectacular. Incluso el gran rebote que hemos vivido desde los 2 últimos meses coincide bastante bien con el inicio de 1937 y este rebote que también tuvo el S&P, y una vez más, igual que en 2008, estaríamos a las puertas de una gran última caída, movimiento bajista antes de llegar al suelo. Así que, bueno, tomároslo como una curiosidad, como una casualidad, aunque no lo creo, y en fin, como un análisis más, ¿no? No quiere decir nada, no estoy diciendo yo que el mercado vaya a hacer un último impulso bajista con mucha volatilidad y que sea el último impulso bajista de todo este bear market, pero simplemente es como suelo decir siempre, un análisis más o un dato más que ponemos sobre la mesa. Y desde luego que esta correlación con los 30 y con los 2000 es una triple correlación, ¿no? Y es muy significativa, ¿no? Obviamente hemos ido muy a la superficie, ¿no? Podíamos ver datos macro, podíamos ver momentos en los que entramos en recesión, etcétera, y lo iremos viendo en los próximos vídeos, pero simplemente quería mostraros estos dos gráficos que me he encontrado esta semana y que me han llamado poderosamente la atención. Y decimos, según estas correlaciones con los 30 y con los 2000, estaríamos en un punto, después de un retroceso de la tendencia bajista, donde estaríamos preparados donde el mercado estaría preparado para volver a caer con fuerza. Ok, lo dejamos ahí, ¿no? Como un dato más o un añadido más para nuestro análisis. Pero es que ahora, después de ver estos dos gráficos, es cuando nos vamos a nuestro gráfico de Pro Real Time con IG. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos al S&P en una zona de resistencia de corto plazo muy significativa, toda esta zona en rojo que ya marcamos en su momento y que es una zona de oferta, es decir, una zona donde está presionando la oferta, ¿no? O las ventas a la baja, ¿no? Es una zona que se alcanzó ya hace una semana, el precio está aguantando, está absorbiendo todas las ventas, intenta romper al alza. ¿Podría romper al alza y continuar este mercado alcista? Desde luego que sí, pero que el mercado o que el precio se encuentra en una zona de oferta, la primera hipótesis a la que nos lleva es a que va a haber una reacción a la baja. Pero es que no solo está en una zona de oferta de corto plazo, también está en una gran zona de resistencia. La voy a dibujar así. Yo creo que es, bueno, que se ve claramente toda esta grandísima zona de resistencia, voy a ponerla más exagerada, ¿no? En la que se encuentra el precio, vamos a ponerla de color rojo, ahí está. Es decir, está en una zona de oferta de corto plazo
está en una zona de resistencia de medio plazo, es el nivel de resistencia más significativo y más importante de todo 2022, y además de esto, línea azul está justamente tocando desde abajo la media exponencial de 200 periodos en diario. Por lo tanto, y aquí también volvemos a lo mismo, certezas ninguna, pero una triple razón para pensar en que esa zona va a ser una zona en la que vamos a tener una reacción a la baja del mercado. Tiene todo el sentido. Ya hablábamos la semana pasada de que este tipo de huidas o de salidas de canal alcista al alza, ¿no? O de canal bajista a la baja, también sería el caso contrario, no suelen funcionar. No suele funcionar porque el mercado llega a esa ruptura ya muy extendido, muy sobrecomprado a corto plazo, y esas huidas no suelen funcionar. Esa razón que dimos la semana pasada la seguimos manteniendo por supuesto, ¿no? En esa huida el precio está consolidando los niveles de 4.100 a 4.200, pero ahí es donde se encuentra este triple problema. Es decir, pensad en los operadores a corto plazo o a medio plazo. Han estado comprando los mínimos crecientes. ¿Y cuál es un sitio excelente para vender? Bueno, pues el precio, el nivel 4.200 donde está ahora. ¿Por qué? Pues por las tres razones que hemos dado, ¿no? Precio en zona de oferta, resistencia anual, podemos decir muy relevante, 4.200, y además de eso, quienes trabajen con medias, ¿no? Pues ese toque, ¿no?, a esa media exponencial de 200 días. Por lo tanto, es una buena zona para desprenderse o para cerrar posiciones largas para operadores de corto o de medio plazo. Por otro lado, quienes estén pensando en vender el mercado, en ponerse cortos, también es un buen momento, ¿no?, para entrar corto. ¿Por qué? Pues exactamente por las mismas razones, y si tenemos en cuenta el movimiento bajista desde máximos del SP, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, estaríamos en un retroceso absolutamente proporcional como para pensar en otro movimiento bajista. Me da igual cómo lo midas, ¿no? La gente lo puede medir con un FIBO, ¿no?, que estaríamos buscando la zona del 50% exactamente ahora mismo, ¿no?, de toda esta caída. Lo puede medir, como un retroceso, como digo, proporcional a través de cualquier otra forma, ¿no?, de analizar el gráfico. Lo puede medir por llegada desde abajo a una zona de resistencia relevante, lo puede medir a través de herramientas de análisis volumétrico. Me da igual, ¿no?, pero es una zona excelente para ponerse corto. Es decir, la pregunta es siempre, ¿no?, si dices, Alberto, ¿corto o largo? Yo te digo corto, ¿vale? Ya digo, siempre trabajamos con esas probabilidades, siempre existe la probabilidad, obviamente, de que esto se vaya para arriba y que siga subiendo, pero yo creo que al inversor medio, si le preguntas corto o largo, te va a decir, me pongo corto, ¿no? Por lo tanto, esta es la situación que tenemos en el SP. Y bueno, en fin, quiero que lo veáis, que veáis este vídeo en su conjunto, ¿no? A veces toco temas diferentes, en este caso todo este vídeo tiene un mismo sentido. Desde las correlaciones con los 30 y con los 2000 para pensar en que el mercado podría dirigirse a un nuevo movimiento bajista, eso en una visión más macro, obviamente, y en una visión más de medio, de corto plazo, más interanual, podemos decir, ¿no? Pues en esta tendencia o este mercado bajista de 2022, por todas las razones que hemos expuesto y que hemos visto en estos pocos minutos, podemos pensar que efectivamente estamos en disposición de buscar un nuevo movimiento bajista. Esto no cambia sustancialmente las cosas respecto a lo que contaba justo aquí en el vídeo de lunes de la semana pasada, pero es verdad que no podemos esperar acertar al día o a la semana con el timing. Quiero decir con esto que a lo mejor vemos un mercado lateral durante unas cuantas semanas antes de volver a caer, ¿no? A lo mejor vemos un nuevo movimiento alcista de una semana para luego girarse en V a la baja. Acertar en esto es imposible, ¿no? O sea, nadie lo puede saber. Por tanto,
estos vídeos de los lunes son vídeos que tomarse con... o que en los... no sé cómo decirlo, son vídeos en los que pretendo quizás dar una visión más general del mercado. No quiero decir que hoy lunes tenga que girarse a la baja de repente, o mañana martes, o la semana que viene, sino que es una situación más general del mercado. Obviamente, si luego vas a operar o vas a tradear, ¿no? Como yo, ¿no? En el intradía, pues estos vídeos no te sirven para eso, ¿no? Estos vídeos son para tener una visión general del mercado, para ver hacia dónde nos podemos mover en los próximos meses, y a partir de ahí, bueno, intentar formar una cartera de largo plazo, pues a 3, 5, 7 años vista, ¿no? Por lo tanto, que esto lo explico para que nos tomemos cada análisis en el contexto y en el plazo en el que nos lo tenemos que tomar. Si luego subo un vídeo con gráficos de minuto, pues obviamente estamos hablando de otra cosa y ahí el mercado puede ir arriba, puede ir abajo o puede hacer cualquier tipo de movimiento que no tenga nada que ver con lo que he explicado en este vídeo. Ok, bueno, pues esta es un poco la situación más general. Veremos el dato de inflación esta semana, veremos qué volatilidad puede traer el mercado. Puede ser un dato vamos a ver, esto lo podemos ver de forma contradictoria, ¿no? Es decir, un dato de inflación bajista, es decir, si la inflación baja sustancialmente como se espera, podría dar lugar a una relajación de las medidas de la Fed, y esta relajación de medidas de la Fed podría dar lugar a un mercado alcista quizás de aquí a final de año, no lo sé, ¿no? Pero también lo podemos ver justo al revés, ¿no? Si el mercado espera, ¿no? un dato de inflación a la baja, ¿no? Ya lo está descontando durante estos días. Por lo tanto, un dato bueno de inflación, bueno, entre comillas, me refiero de dato a dato, ¿no? O sea, que la inflación baje, podría dar lugar a que el mercado que ya ha descontado ese movimiento a la baja de la inflación, o ese giro a la baja de la inflación, puede dar lugar a que el mercado se gire con la inflación a la baja. Explicar esto es complicado en unos minutos, pero entendedme, ¿no? El dato de la inflación podría causar esa volatilidad que estamos esperando en estos momentos para que el mercado se gire a la baja. Luego aquí también hay grises, ¿no? Es decir, que la inflación no baje lo que el mercado espera que baje, ¿no? Habría que ver perspectivas de inflación a tanto tiempo y ver si efectivamente la inflación o el dato de inflación está siendo tan bueno como el mercado espera que sea, ¿no? O baje al nivel que el mercado espera que baje, ¿no? Si no baja tanto, es probable que el mercado reaccione mal, ¿no? Y en ese momento veamos el giro a la baja. Por lo tanto, no tenemos que pensar de forma tan sencilla, ¿no? No tenemos que pensar de forma... no tenemos que pensar que un dato a la baja de la inflación va a hacer que el mercado suba y ya está, ¿no? Esto no funciona así, ¿no? Entonces, todo esto lo hemos hablado en vídeos anteriores y lo veremos también en vídeos siguientes, pero en fin, hay que hilar un poquito más fino. Así que el mercado lo tenemos en zona de resistencia. Vamos a pensar que lo probable en los próximos meses o semanas es un giro a la baja del mercado, y a partir de allí veremos hasta qué punto podemos tener una caída, ¿no? Porque estamos hablando de una gran caída que haga una capitulación final, que gire el mercado a la baja con fuerza hasta niveles 3.300, 3.200, pero también es posible, ¿no?, que veamos un mercado que se gire a la baja y a lo mejor en 3.800, 900 encuentre de nuevo soporte y vuelva a girarse y nos dé otro impulso al alza, ¿no? Es decir, no va a suceder lo más obvio seguramente, ¿no? Por lo tanto, tendremos que ir siguiendo el mercado semana a semana. En fin, esta es la situación. Hay otra zona de resistencia que todo el mundo está esperando. Esto no lo he comentado antes, pero lo comento ahora antes de marcharme, que es todos estos niveles de los que ya hemos hablado en el pasado también, ¿no? La zona de 4.300 aproximadamente puede ser una gran zona de resistencia.
Así que otra hipótesis posible, otra hipótesis, aquí hablamos siempre de hipótesis, ya lo sabes, ¿no? Otra hipótesis es que efectivamente se rompa la zona de 4.200, la gente se emocione, un dato positivo de inflación haga al mercado repuntar hasta estos niveles y en cuanto encuentre esta zona se gire violentamente a la baja, ¿no? Esa puede ser otra hipótesis que podemos tener ¿no? en cuenta para estos próximos meses. Así que, en fin, mercado muy interesante. Yo creo que pocos veranos ha estado el mercado tan interesante, así que lo seguiremos aquí semana tras semana e iremos bueno, pues viendo la situación en cada momento, cada lunes en el vídeo semanal con IG. Nada más, aquí lo dejamos. Aquí abajo el enlace, ¿vale? Para trabajar con Pro Real Time y con IG, que es mi opción número 1, así que os la recomiendo, en fin, que probéis la plataforma, que es una maravilla. Y cualquier duda pues os leo, cualquier duda también me podéis contactar por correo, tenéis todos los enlaces por aquí debajo y en fin, encantado como siempre de poder charlar con vosotros. Alberto Lezama, un gusto, nos vemos en el siguiente vídeo, que tengáis una fantástica semana hasta entonces y un fantástico verano. Adiós a todos.